Okay, good morning, guys. How are you today? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Okay, bien. Bueno, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe, sí se ve. Okay, thank you. Bien. Bueno, recuerden que es necesario que envíen la autorización de que esta clase se grabe al chat del grupo, ¿listo? Bien, y su nombre completo. Bueno, para comenzar, me parece necesario que hagamos la reflexión al respecto de lo que está sucediendo en el país. Me parece que estos momentos son importantes para que nosotros nos apropiemos del tipo de ciudadano que nosotros somos. De hecho, el no tener una postura política también es una posición, no es, o sea, cada quien decide cómo ver la vida, ¿no? Obviamente, pero pues si es una persona que no se aproxima a sus acontecimientos, a su medio en el que se encuentra, pues es una persona que no hace parte básicamente de nada, no está apropiada por lo que es y pues no va a tener una cultura que lo represente, precisamente pues porque no hace parte de ella, ¿no? Y eso también es una postura política, ¿bien? Eh, lo que quiero hacer pensar es que es importante que reflexionemos del tipo de personas que nosotros somos. No estoy diciendo que vayan a marchar, no estoy diciendo que tengan de que se digan, no, voy a quemar el Estado, voy a quemar un caino, nada de eso, no, no. Lo que quiero es que ustedes se utilicen estos tiempos tan terribles para reflexionar del tipo de ciudadano colombiano que ustedes son, que, que se apropien de sus gobernantes, de tanto de su pueblo, ¿listo? Que en el momento de que ustedes tengan el derecho de votar, sepan por quién van a votar, que se informen, que se apropien básicamente de lo que ustedes son, ¿listo? Y que sepan que ustedes hacen parte de una comunidad y que cada uno de ustedes es importante y tienen que reconocerse ustedes mismos como ciudadanos colombianos. ¿Listo? Y así mismo reconocer todo lo que está sucediendo, apropiarse y digamos, ser críticos al respecto. ¿Listo? Es importante que ustedes también tengan una postura. Ya ustedes deciden qué tipo de postura van a tener, pero sí es importante. ¿Listo? Eso es a lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Bien. Bueno, entonces, si tienen algún comentario que hacer, por favor, díganlo, alguna experiencia, algo que les haya sucedido en estos días. Y si no, pues entonces ya seguimos. Bueno. Entonces, thank you, Alexa, thank you, Marisol. Ok, bien, chicos. Entonces, seguimos. Bueno, ustedes tienen la guía. Esta se va. Ciclo 5. Bien, ustedes están con el tema de los modal verbs. Bien, entonces, vamos a ver de qué se trata eso de los modal verbs. El tema pasado fue el presente continuo y hoy continuamos con modal verbs. Para las personas que enviaron oportunamente el taller número 5, ya se calificó, ya se les envió su nota respectiva.
Es importante, chicos, que sepan que los trabajos, ya vamos en la guía 6 y de verdad es increíble que todavía hayan personas que estén copiándose y envían, lo peor es que envían el mismo trabajo y no le cambian absolutamente nada y no lo hacen ni a mano. Lo peor es que sea, uno hace el trabajo, se esmera por lo menos hacerlo en computador, lo hace y el otro lo envía tal cual. Me parece terrible, chicos. Me parece terrible por la persona que lo envía tal cual y por el que se deja copiar tal cual. Porque no sé cuál fue, y ustedes saben a quiénes me refiero, pero no sé cuál fue de los dos el que se dejó copiar y el que se copió, pero terrible ese acto, chicos, porque uno muestra una pereza total y dos, no tienen sentido de compromiso. ¿Listo? Ni tanto con el que, ni tanto del que se copió, ni tanto de la clase. ¿Listo? Entonces, pues qué mal. Y sepan, chicos, que tienen 0. ¿Listo? Bien. Entonces, tenía que decir eso porque pasó acá en este ciclo. Y pues bueno, seguimos. Bien. Entonces, continuamos con el tema de los verbos modales. Bien. ¿Qué son los verbos modales? ¿Listo? Estos verbos modales se van a utilizar para expresar permisos, para expresar consejos, para expresar deberes, ¿sí? Esos verbos modales los vamos a conocer como can o can't, que va a ser poder o no poder, deber o no deber, obligación o no obligación, consejo, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, en cuanto a reglas, bueno, o sí, a estructuras gramaticales que vamos a tener en cuenta, es que nosotros ya habíamos visto en el presente simple que nosotros agregábamos ese al verbo, ¿cierto? S o S, ¿no? De acuerdo a la terminación. Pero que acá sí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos el verbo modal, ese verbo modal no va a llevar ese, ¿listo? Ni el verbo que acompaña al verbo modal. Entonces, por ejemplo, veamos este. Should es un consejo, ¿no? Ese es un consejo de deberías. Ya ahorita los miramos todos, cada uno, ¿listo? Pero veamos acá la estructura. Acá dice, you should speak more quietly, ¿sí? You should speak. Acá no agregamos ese. Si estuviéramos haciendo una oración en presente simple, deberíamos agregar ese, pero acá no agregamos ese, ¿listo? ¿Por qué? Porque should es un verbo modal y gramáticamente cuando tenemos un verbo modal no tenemos que agregarle ese ni ese al verbo, ¿listo? Ni tenemos que agregar auxiliares ni nada de eso. Acá en verbo modal el que se modifica es el verbo modal, ¿bien? ¿Qué más les digo? Bueno, acá está, no admiten las formas auxiliares do, does, did, ni para la forma negativa ni para la forma interrogativa. ¿Listo? Y pues se expresan de manera infinitiva, pero no se utiliza el conector to. ¿Listo? Solamente se va a poner o should, o must, o can, o can't, o could. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Bueno, acá tenemos algunos. Déjenme cierro la puerta. Bueno, entonces acá tenemos algunos. Tenemos must y tenemos have to. Tanto must como have to me implican obligación. ¿Listo? Este must o have to se utiliza para expresar, por ejemplo, leyes, para decir, por ejemplo, en las vías de tránsito, cuando dice usted debe ir a tanta velocidad, ¿sí? Ahí se utiliza have to o must. Para una prohibición se utiliza mustn't, que es la negación de must. ¿Bien? Para decir que no tiene la obligación de hacer algo, entonces se utiliza don't have to. Y para un aviso o un consejo se utiliza should.
¿Listo? Pero hay más, no solamente son estos. Estos son algunos de los modal verbs que hay. Vamos a ver cuáles son. Ya ahorita volvemos a esta imagen. Veamos esta específica. Entonces, tenemos el verbo modal can. ¿Listo? Can significa poder. ¿Mm? Cuando yo me refiero a yo puedo hacer algo o tú puedes hacer algo. El uso se refiere a habilidad, sugerencia y un requerimiento. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a habilidad, veamos el ejemplo. He can find any street in London. Esto significa, él puede buscar o encontrar cualquier calle en Londres. ¿Listo? Él puede encontrar cualquier calle en Londres. Bien. Como sugerencia, you can take a taxi. Tú puedes tomar un taxi. ¿Sí? Una sugerencia, tú puedes tomar un taxi. Y como requerimiento, can you take me to Victoria Station? ¿Puedes llevarme a la estación Victoria? Bien, este verbo can lo vamos a utilizar todo el tiempo. Vamos a ver que can se utiliza todo el tiempo. Can you tell me o can you speak more loud? ¿Sí? Puedes decirme o puedes hablar un poco más alto. ¿Sí? Can lo utilizamos todo el tiempo. Vamos a ver que cuando lo utilizamos en pregunta, junto con el resto de los verbos modales, va al inicio. Va al inicio de la pregunta. Va a ir verbo modal, pronombre y ahí sí el verbo normal. Can you talk, can you tell? ¿Mm? Bien, y el opuesto de can va a ser can't. ¿Listo? Pilas, no se dice can, ni se dice can't, se dice can. ¿Listo? Recuerden la pronunciación de la palabra, de la letra A en inglés es A. ¿Listo? Por lo tanto va a sonar como si acá hubiera una E. ¿Listo? Can. Y can't. Can't es no puede y can es puede. ¿Listo? Can y can't. I can, I can't. ¿Bien? Miremos los otros. Espero que estén tomando nota, chicos. Es importante que tomen nota, bueno, o que en su defecto después revisen el video y tomen nota para que puedan desarrollar el taller. Y también pues es importante porque así van haciendo conexiones neurales, porque cuando ustedes se entienden y van escribiendo, esa información se les va a quedar almacenada. Entonces es importante que tomen nota, no tanto porque vayan a ponerles una calificación, sino por su aprendizaje. ¿Listo? Entonces, si yo me devuelvo acá, aquí al curso, y le pregunto a Chan. Ok, Jesús, levantó la mano, dime. ¿Qué pregunta tienes? Dime, Jesús, ¿qué pregunta tienes? Todavía no he preguntado yo nada, solamente que levantaste la mano. Chicos, ¿me escuchan? Hi. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Ah, ok, listo. Bueno, listo, entonces. Bueno, Jesús no me dijo nada. Entonces vamos a preguntarle a alguien. Voy a preguntarle a Santiago. Good morning, Santiago. How are you today? Santiago. Santiago. Thank you, Catherine. Ok, pero no he escrito nada. Pensé que era Santiago.
Mm, what happened, Santiago? Bueno, chicos, sí tengo que decirles algo. Si entran a la clase y no participan, no entiendo para qué entran a la clase. ¿M? Si quieren estar durmiendo, pues sigan durmiendo, no entren a la clase porque es muy incómodo uno como docente querer hacer la clase interactiva, que todos participen, que la idea es que todos aprendan y que ustedes no se animen a participar. Entonces, la verdad, pues es muy, muy feo, de verdad, da mucha pereza trabajar con personas que no les interesa la clase, no les interesa estar acá. Pues si no les interesa, pues no entre, pero entonces no nos haga perder el tiempo de esa manera, porque es de verdad es muy feo. Bueno, vamos a ver si sí están los demás. A ver, Alexandra Giraldo, good morning, Alexandra. Hola, profe. Bien, Alexandra. ¿Entendiste para qué se utiliza el verbo can y can't? Para decir qué. Pues no muy bien, profe. Bueno, entonces can se utiliza. Dime. Para hacer y para no hacer, o sea, para poder y no poder. Poder. Pilas, sí, porque es diferente hacer a poder. Es diferente incluso en español. En español para nosotros, ¿qué es hacer y qué es poder? En español, ¿cómo entienden ustedes hacer? ¿Mm? Hacer, pues, digamos, como decir, voy a hacer tareas y lo que usted va a hacer prácticamente más adelante. Y poder. Poder querer hacerlas. Bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Hacer me implica la acción de realizar algo, ¿sí? Cualquier actividad. Cualquier actividad que yo vaya a realizar, pues voy a decir hacer. Yo hago tal cosa, tú haces tal cosa. ¿M? Cualquier actividad, hacer la tarea, hacer ejercicio, hacer meditación. ¿M? Hacer es una actividad que se realiza. Ahora, poder me está implicando una habilidad, poder hacer algo, la habilidad de realizar esa actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar francés. Eso me está implicando una habilidad. O también me puede implicar un permiso. Por ejemplo, yo le quiero decir a mi mamá, mami, ¿puedo ir a bailar mañana? Y ella me va a decir, sí, sí puede hasta las 10 de la noche, ¿m? O hasta las 11, digamos. También ese puede se va a utilizar para permiso o un poder de habilidad. Yo puedo hablar inglés o yo puedo hablar francés o yo puedo, no sé, correr 1000 kilómetros en 10 minutos, ¿sí? Una habilidad, poder. Bien, listo. Entonces, no es lo mismo decir que can sea hacer a decir que can sea poder, porque can me está implicando la posibilidad de poder realizar algo, el poder. Bien, ya sea poder de habilidad o poder de permiso o poder de sugerencia, así como vimos en el ejemplo. Entonces, compañera, ¿cuál fue la chica que le pregunté? Profe, qué pena la interrumpo. ¿Y cuando está la T, qué quiere decir? O sea, que no se Que puede. no puede. Exacto. Va a ser el opuesto. Si can es poder, pues can't es no poder. Bien. Ay, ¿cuál fue la chica? Alexandra, ¿cierto? Sí. ¿Entendiste qué significa can y can't? Sí, señora. Bien. ¿Qué significa? Pues lo que yo entendí, profe, es que es como una habilidad o una posibilidad para uno realizar algo. Específicamente, si yo lo traduzco tal cual, ¿cuál sería la palabra? Can significa
poder. ¿Listo? Poder. Puedo, puede, ellos pueden, ellos no pueden, ¿sí? Poder, esa es la palabra, poder. Bien, seguimos. Viene Alexandra. Nice. Bueno, miremos las otras. Oh my God. Déjenme poner a cargar esto. Bueno, entonces seguimos. La próxima, ya hablamos de can y can't, entonces ahora vamos con be able to. Be able lo voy a utilizar específicamente para hablar de capacidad o habilidad. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros somos colombianos. ¿Listo? A los colombianos les dicen, usted no es capaz de ir a esa casa y golpear y salir corriendo. Usted no es capaz. ¿Uno qué dice? Ustedes le dicen, usted no es capaz de ir acá, de ir allá y salir corriendo. Uno dice, no, yo sí soy capaz. Claro, yo sí soy capaz. Ajá. A eso mismo hace referencia esta palabra, be able to. ¿Listo? Cuando nosotros decimos es capaz de, estamos hablando de la habilidad de poder hacer algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Dice, he is able to find any street in London. Él es capaz de encontrar cualquier calle en London, ¿sí? Me está implicando una habilidad, la capacidad de poder hacer algo. ¿Listo? Pero entonces va a tener, digamos, como una característica, y es que es una capacidad que no es tan convencional, es una capacidad difícil, ¿sí? Es algo que no todo el mundo puede hacer. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le pregunto, a ver acá, Andrés Martínez, yo le voy a preguntar a Andrés, ¿Are you able to speak Chinese? Are you able to speak Spanish, Andrés? Spanish, perdón, Chinese. Chinese es chino, ¿listo? Are you able to speak Chinese, Andrés? You, man? Andrés. Si no entiende, pues me dice, profe, no entiendo, pero hable. No entiendo. Ah, bueno, sí, porque si no dice nada, pues que yo aquí hablándole a las bolitas de colores que veo acá en el computador. Bien. Cuando yo te digo, are you able to? Te estoy preguntando que si tú tienes la habilidad o que si tienes la capacidad, que si eres capaz de hablar chino. Can you? ¿Puedes hacerlo? Uy, no, obvio no. Entonces yo voy a decir, Andrés is not able to speak Chinese. Él no tiene la habilidad, ¿sí? Ese able to me está implicando un reto, algo que no es tan sencillo de hacer, ¿sí? Entonces, es una habilidad. Bien, por eso este ejemplo de usted no es capaz de ir a hacer tintín, corre. No, uno sí es capaz, sí, pero es una habilidad, es algo que me implica algo de complejidad, algo que no todo el mundo puede hacer. ¿Listo? Bien. Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿no? Y ahora, tenemos que tener en cuenta también que cuando dice acá be able to, ese be me está implicando verbo to be, ¿sí? Y verbo to be quiere decir que voy a adecuar el pronombre o sujeto de la oración como are, is o am,
¿Listo? ¿Sí ves? Acá no dice he be able to. No, acá dice he is. Porque aquí está el verbo to be. ¿Bien? Bueno, seguimos. Ya vimos can't. Ahora vamos con could. Could se dice could, no se dice cold. No se dice cold tampoco, se dice could. Como si acá hubiera solamente una U y la L no tuviera sonido. ¿Sí? Se dice could. ¿Bien? I could play tennis when I was younger. Bien, vamos a ver esto a qué se refiere. Ese could hace referencia al pasado de poder. En español, ¿cuál es el pasado de poder? ¿Quién me dice? Lo que uno pudo hacer y no lo hizo. En pasado, muy bien, exacto, pudo. El pasado de poder es pudo, exacto. Y así como en presente can, could en pasado va a utilizarse para habilidad, para un requerimiento o para sugerencia. ¿Listo? Entonces veamos los ejemplos. I could play tennis when I was younger. Yo pude jugar tenis cuando era joven. Y siguiente. Could you take me to Victoria Station? Vamos a ver acá qué pasa con esto. Sí, se usa como pasado, pero también se utiliza para expresar formalidad. ¿Listo? Lo vamos a identificar como podría. Por ejemplo, nosotros en el español lo utilizamos. ¿Podría usted? Eso es muy formal, ¿no? Obviamente, porque nosotros normalmente no hablamos así, pero digamos que lo utilizáramos de una manera muy formal, diríamos, ¿podría usted pasarme la sal? ¿O podrías brindarme atención? Sí, podría. Ese podría me está implicando formalidad. En inglés también. ¿Listo? Could. Could you take me to Victoria Station? ¿Podría llevarme a la estación Victoria? ¿O podrías? Bueno, si estuviéramos hablando en tú, ¿podrías o podría usted? Ese could también, aparte de que es el pasado de can, también se utiliza para expresar formalidad. ¿Listo? Y es una formalidad muy, muy estricta, muy educada, muy refinada. ¿Listo? O también se va a utilizar como consejo. Tú podrías tomar un taxi o usted podría tomar un taxi. You could take a taxi. ¿Listo? Pero entonces pilas acá. No es lo mismo decir tú podrías tomar un taxi o tú puedes tomar un taxi. ¿Cuál es la diferencia cuando yo digo tú podrías tomar un taxi a tú puedes tomar un taxi? Profe, de yo misma hacer las cosas y... ¿Cómo es la otra, profe? Uno dice, una oración dice, tú podrías tomar un taxi. Y la otra dice, tú puedes tomar un taxi. La primera es como una sugerencia. Ajá. Y la segunda es como para, o sea, la opción que uno tiene. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es your name? ¿Versaida es tu nombre? Adriana Monsalve. Ah, ok, perdón, Adriana. Bien. Exacto, Adriana. Muy bien. Entonces, could lo puedo utilizar como el pasado de poder, ¿sí? Como tú pudiste hacer eso, usted pudo hacer eso. Could, que me implica formalidad, ¿sí? Puede usted brindarme tal cosa o puede llevarme a tal lado o puede repetir, ¿sí? O también could de sugerencia, de que tiene la posibilidad de hacer eso. Que podría hacer eso como un consejo, como lo dijo Adriana. ¿Listo? Bien, eso es. Listo. Bien, vamos a ver los siguientes. Entonces, tenemos may y might. ¿Listo? Estas dos palabras significan lo mismo. ¿Listo? Se utilizan, o sea, se puede utilizar o may o se puede utilizar might. Sí, se puede utilizar cualquiera de las dos. Las dos se van a referir a un consejo, ¿sí? O como para pedir un permiso, pero no es un permiso como de obligación, sino es como una posibilidad, ¿sí? Y may y might significan lo mismo. Y maybe
quicker to travel by train. ¿Sí? May coming. Esto lo que significa es un deber, pero un deber no tan obligatorio. Sí, es una posibilidad. Bien, y se utilizan igual. Como un consejo, como algo no tan, como tan, sí, obligatorio es la palabra. Bien, entonces yo puedo utilizar may para referirme a, por ejemplo, yo le voy a preguntar un consejo a un amigo y le voy a decir que qué puedo hacer para poder viajar a Estados Unidos, ¿sí? Le digo, no, yo quiero viajar a Estados Unidos. Y entonces él me va a decir, no, pues tú debes hacer esto, pero pues también puedes hacer esto, ¿sí? Un consejo, básicamente. Eso es a lo que va. Denme un momento, estoy revisando una cosita. Ya seguimos. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Ok, thank you. Listo. Ya. Bien, entonces veamos acá el ejemplo. Dice, it may be quicker to travel by train. ¿Sí? Ese que implica posibilidad me está diciendo, puede ser o debe ser más rápido viajar en tren. ¿Sí? Pero entonces no lo tomemos tanto como puede, porque ya sabemos que puede es de can y de could, ¿sí? Porque pues could es el pasado de can. Pero este may es un como debe ser, como sí, esa podría ser esa posibilidad, pero no como podría, sino como ese debe ser que me implica incertidumbre, ¿sí? Eso debe ser así, it may be that. Por ejemplo, cuando nosotros estamos respondiendo un examen y en el examen no estamos seguros de la respuesta. Y nosotros decimos, debe ser no sé, nos dan la opción A, B, C, D. Entonces uno dice, no, pues debe ser la C porque tales cosas, ¿cierto? Entonces ese debe ser, o eso debe ser así, como esa incertidumbre, a eso hace referencia may y might. ¿Listo? Las dos significan lo mismo, las puedo usar de cualquier manera, son sinónimas. ¿Listo? May y might. Bien. Listo. Seguimos. Ahora, vamos con must y con have to. ¿Listo? Estas, ¿se acuerdan cuando estábamos por acá en esta imagen? Must y have to me implican obligación. ¿Listo? Estas se utilizan para decir algo que no se puede hacer o que se tiene que hacer. ¿Listo? Por ejemplo, miremos acá esta. You must be back at 10 o'clock. Tú debes estar de vuelta a las 10 en punto. Sí, eso es un regaño de mamá fijo. ¿Listo? Look at the snow. It must be cold outside. Vamos a ver otro uso de must. Tenemos uno que es el de obligación. Usted tiene que volver a las 10 en punto. Sí, es un regaño fijo, es obligatorio. O también es una suposición de algo que muy seguramente es verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, mira la nieve, debe estar frío afuera, ¿sí? Viendo la nieve uno dice, uy, debe estar frío. Por ejemplo, si yo veo que el agua está hirviendo, ¿el agua cómo debe estar? ¿Sí? ¿Qué temperatura va a tener? Seguramente va a ser esa cuando yo veo el agua hirviendo. Pues Fría no es. Claro, caliente. It must be hot. It must be cold. ¿Sí? Por ejemplo, no entregué ni un taller, no entregué ni una guía. Muy seguramente, ¿qué? Pues pierde, ¿sí? Es algo que no tengo la certeza, pero estoy casi segura. Pero pues para estar segura totalmente, o toco el agua y me quemo, o salgo afuera y me da frío, o veo la nota, ¿sí? Pero entonces es algo que es muy seguro, sí que sí, es casi que sí, pero pues no estoy segura porque no lo he corroborado, pero es que es más que fijo que sí, ¿sí? Listo. En esos casos utilizo must como obligación y cuando tengo casi la certeza de que algo es así.
¿Listo? O que no es así, obviamente. Bien, y have to sí lo uso únicamente para implicar obligación, ¿sí? Cuando quiero implicar que algo es obligatorio, que algo se debe realizar, entonces utilizo have to. Bien, entonces you have to be back at 10 o'clock. Tú debes estar de vuelta, tienes que estar de vuelta. Necesito. Lo que pasa es que tengo una llamada de Secretaría de Salud y necesito atenderla, entonces me voy a ausentar un momentico, ¿sí? Qué pena. Ok, vale, vale. Don't worry. Bueno, listo. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos have to, que me implica obligación. You have to be back. You have to drive 10 kilometers, I don't know. ¿Sí? Tú debes manejar a tantos kilómetros por hora. ¿Cuáles las personas que manejan? Yo no conduzco, pero sí sé que tienen como un límite en el kilometraje en ciertas partes. Por ejemplo, cuando hay zonas peligrosas, zonas sin construcción, zonas donde hay flujo de niños, de personas escolares, también tienen que llevar un kilometraje. Alguien acá me dice cuál es ese kilometraje. Pues 60 kilómetros, tienen que ir a 60 kilómetros, ¿es? ¿O eso es mucho? En una zona residencial es a 30 kilómetros. A pues, 30. normalmente es a 50. Ah, ok, a 50, ok. Uy, 60, 60 es mucho entonces. Bien, bien, bien. Entonces sí, eso también es un have to. They have to drive 30 kilometers in a residential zone. Sí, tienen que manejar a 30 kilómetros en una zona residencial. Y es un tienen, sí, es una obligación, porque si no les ponen un parte, ¿sí? Va a tener, o pues si no lo hace, pues va a resultar atropellando a alguien. ¿Mm? Bien. Listo, seguimos. Need to. You need to study a lot. Eso también es obligación. ¿Listo? Need significa que alguien sabe qué significa need. Necesitar, Ujú. ¿Y necesitar qué es? ¿Tú cómo entiendes la palabra necesitar? pues de pronto la puedo utilizar para necesito un poco de tiempo, necesito materiales, Sí, necesito. me estás diciendo el uso, pero no qué es la palabra. Intenta explicar con otras palabras qué es necesitar. Pero ¿cómo así, profe? ¿Qué es ¿Cómo explicas necesitar? necesitar? Tú, o sea, tú entiendes necesitar porque estás con, digamos, te falta algo y debes tener otra cosa para completar ese algo, ¿cierto? A esa acción se va a llamar necesitar, ¿cierto? Sí, señor. Para completar algo, para culminar algo, ¿sí? Para sentirse completo, para sentir satisfacción. Cuando hay una carencia de algo, lo vamos a llamar necesitar. ¿Listo? Porque falta algo. Cuando nosotros decimos necesidad es porque hay ausencia de algo. Entonces, necesitamos eso otro para poder completarlo. ¿Listo? Bien, entonces, necesitar o necesidad también me va a implicar una obligación. ¿Listo? Entonces, pilas con esos tóxicos que les digan, yo los necesito, yo te necesito en mi vida. Pilas, porque eso ya es toxicidad, eso es dependencia. ¿Listo? Pilas. Eso es tóxico. Bien. Entonces, espero que les haya quedado claro. ¿Listo? Miremos las otras. Tenemos. Profe, una preguntita. Dime. Esa es que es un sinónimo de may. Entonces, profe, si uno le manda una de las oraciones que usted le pone a uno en el segundo punto con alguna de esas dos, entonces ¿ahí qué pasa? ¿A qué te refieres? ¿A may y might? Sí, que es... Cualquiera de Sí, las dos es profe. válida. Cualquiera de las dos. Si pones may, está bien, y si pones might, está bien. Obviamente depende del contexto, ¿no? Porque no vas a poner may en poder o en have to, porque have to es meramente para obligación. En cambio, may y might va a ser pues para un deber que me implica como incertidumbre, como, uy, debe ser así, pero ahí sí es una incertidumbre que uno no está de verdad seguro, ¿sí? Ese may y might. Sí, son cosas diferentes. Entonces, pues, si la oración hace referencia a eso, a esa posibilidad, a esa
incertidumbre, entonces puedes utilizar ya sea may o sea might. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de obligación, have to o must. ¿Listo? Must Bueno, también se utiliza como obligación, pero have to sí únicamente para obligación. En cambio, must se puede utilizar para obligación o para algo de lo que yo estoy casi seguro, que es muy seguro, ¿sí? Así que es de verdad, uno ve, por decir, ve la nieve, pues uno ya sabe que afuera está haciendo frío, pero no siente el frío porque no está afuera, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver estas. Needn't. Entonces, si need to es necesitar, pues needn't es no necesitar. ¿Listo? Esa pues está como muy sencilla, ¿no? Cuando ustedes vean acá, lack of obligation quiere decir que es sin obligación, o sea, que está libre de hacer, de no hacerlo, sí, que no es necesario, que no es obligatorio. ¿Bien? Lo mismo pasa con don't have to, ¿sí? Sin obligación. Have to es con obligación, usted tiene que hacer eso. Y don't have to es que usted no tiene que hacer eso, ¿sí? Ya no es obligatorio, ¿bien? Y mustn't sí es una prohibición, pilas, porque acá must me implica obligación, ¿sí? Pero nosotros pensaríamos que mustn't sería no obligación, pero no. Mustn't es una prohibición, ¿sí? You mustn't drive without a license. Usted no debe manejar sin licencia. Es una prohibición, ¿sí? Puede implicar o obligación must o prohibición mustn't. ¿Listo? Acá se comió una N la persona. Mustn't. ¿Listo? Acá una T, perdón, una N, una T. Must, acá va una T y ahí sí va la contracción. ¿Listo? Mustn't. Bien. Listo. Y por último, tenemos, oh my God, what time is it? Oh my God, listo. Tenemos should y have to. ¿Listo? Que estas se utilizan para consejos, avisos u opiniones. ¿Listo? Entonces, should. You should drive more carefully. O have. You have to drive more carefully. Tú debes manejar con más cuidado. O tú debes manejar con más cuidado. Sí, significan lo mismo. Lo mismo que acá que may y might, también. O must o have to, también. Should y have to. ¿Listo? Este significa deber, un deber de consejo, ¿sí? Tú deberías hacer eso, ¿sí? Tú deberías sacar la licencia de conducción. O tú vas perdiendo la materia, tú deberías hablar con la profe si puedes hacer algo al respecto, ¿sí? O tú, no sé, a ver, algo que les pase. No, terminé mi relación, tú deberías buscar un psicólogo, ¿sí? Una opinión, un consejo, un aviso, ¿bien? Ah, bueno, aviso en cuanto a qué, por ejemplo, van manejando y encuentran dos caminos, el de la izquierda y la derecha. Entonces le preguntan a alguien que va por ahí, le dicen, es que voy para la piscina de, no sé, del señor Pablo. Entonces la persona le va a responder, you should go for the right way. ¿Sí? Tú debes ir por la derecha o por la izquierda, left way. ¿Sí? Entonces, para decirle a esa persona que debe tomar tal camino, utilizan should o have to. ¿Listo? ¿Cuál es más común que se utiliza todo el tiempo? Should. ¿Listo? Have to también se utiliza, pero es más común escuchar should. ¿Listo? Y también es más común escuchar must que have to. Es más común escuchar must. Y es súper, súper, súper común escuchar can. ¿Listo? Can y could se utilizan todo el tiempo. ¿Bien? Bueno. Listo. Entonces seguimos. Acá tenemos otras. Acá ya son ejemplos más claros. Miremos este. Advice should. You should visit your dentist at least twice a year. Tú deberías visitar a tu odontólogo por lo menos 2 veces al año. O you should try to lose weight. Tú deberías probar perder peso. Le está diciendo gorda. Sí, you should. Bien.
Entonces, bueno, esta si quieren le pueden tomar también pantallazo y ahí tienen los ejemplos más claros. ¿Listo? Esta es más útil porque esta les dice los usos, pero en esta pues va más que todo al ejemplo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a mirar entonces la guía. A ver, ¿de qué se trata esa guía? Bien, la guía número 6. Entonces acá nos explica cuáles son los verbos modales. Nos dice para qué son. Bueno, acá hay unos que no los tenemos en la lista que estábamos viendo ahorita, como will. Entonces, acá se explica para qué son. ¿Listo? Entonces, will nos dice que will va a significar, se va a utilizar tanto como auxiliar en el tiempo futuro y también se va a utilizar para expresar voluntad o determinación. ¿Listo? Entonces acá, I will help you, yo te ayudaré. I will learn, aprenderemos inglés, ¿sí? A pesar de que me está implicando futuro, también me está implicando decisión, determinación, ¿sí? Entonces ahí también vamos a utilizar will. Bien, y shall tampoco estaba en la lista, entonces shall nos dice que se va a utilizar también en tiempo futuro y que es más común utilizarlo en el Reino Unido. Reino Unido se refiere a Londres, al inglés de Inglaterra, al inglés americano. ¿Listo? Pero también se utiliza. Bien. Y should, bueno, ya lo vimos, que me implica un deber. To, must, que me implica obligación. Y would, bueno, would tampoco estaba. Would se utiliza, bueno, would tiene varios significados, ¿no? Pero acá me está implicando una preferencia, ¿listo? O también la voy a utilizar así como con could para preguntar algo de manera formal, de manera educada, ¿listo? Entonces, would you like some coffee? ¿Te gustaría café? Ese would me está implicando ese gustaría. ¿Te gustaría hacer ejercicio conmigo? Would you like to exercise with me? Would you like? Sí, eso me implica también formalidad, así como could. ¿Listo? Y este would, esto no tiene nada que ver con modal verbs, pero también se utiliza para expresar sueños. ¿Listo? Para expresar cosas que nosotros queremos realizar, pero no tenemos la certeza de que las vamos a realizar. Por ejemplo, I would like to have an Alfa Romeo car. Me gustaría tener un Alfa Romeo, un carro Alfa Romeo. Es un sueño, es una posibilidad, o algo que me gustaría hacer, pero no, sí, pero no tengo la certeza de que lo vaya a realizar. No sé cómo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, would. Ese would también se utiliza para referirse a ese tipo de deseos que no son tan posibles. Pues no tengo la certeza de que lo voy a lograr. Bien, listo. Miremos la actividad. Entonces uno nos dice, define cada verbo modal con apoyo de la guía. Entonces acá está la lista y acá pues podemos decir para qué sirve cada uno. ¿Listo? El 2 nos dice, completa las oraciones con can, could, be able to. ¿Listo? Recuerden que be able to hace referencia a la capacidad, ¿sí? Esto me quedó mal redactado. A la habilidad de poder hacer algo. Entonces, por ejemplo, acá dice, I am able to climb the mountain. Yo soy capaz de escalar la montaña, ¿sí? Es una habilidad que es difícil, que no todo el mundo va a hacer. ¿Listo? Bien, hagamos un ejercicio. Entonces, rápidamente, vamos a escribir todos en el chat del grupo. ¿Cuál es su habilidad? Algo que usted sabe que usted puede hacer, pero que no todo el mundo puede hacer. Entonces, por ejemplo, my case, I am, pilas, verbo to be, I am able to, a ver, bueno, to
Speak French. Oh my God. Speak French. I am able to speak French. ¿Listo? Bien, ya acá, ejemplo. Si yo quiero decir she is able to drive in in a wheel. Creo que si se escribe rueda, no me acuerdo. Let me find. Yes, wheel. She is able to drive in a wheel. ¿Listo? Acá yo no voy a agregar ese. ¿Listo? Acá, aquí a pesar de que la oración está en presente simple, acá no se tiene que agregarle ese al verbo, nada de eso. Acá simplemente se debe poner de manera lógica el verbo modal. ¿Listo? Entonces el verbo modal en este caso es able to y el verbo el cual ella es capaz de realizar es drive, ahí sí no le hago nada. No es como cuando hacíamos las oraciones en presente simple normal, que ahí sí teníamos que agregarle s o es o agregar el auxiliar do o das, no. Acá sí voy a decir, a referirme a que no se puede hacer algo, a que no se debe hacer algo, a que no se puede hacer algo, entonces el mismo verbo modal me está poniendo la negación, como can't, como mustn't, como needn't, como don't have, ¿sí? Entonces, pilas. Bien, entonces, she is able to drive in a wheel. Ella es capaz de manejar en una rueda. ¿Listo? Bien, y entonces quiero ver sus ejemplos, a ver si les quedó claro por lo menos esto del able to. A ver, escríbanme una capacidad que ustedes tengan. O si conocen de alguien que tenga una capacidad, algo que sea diferente, que me implique complejidad, también. I read you guys. Yes, guys. ¿Entendieron lo que estamos haciendo, chicos? Chicos, ¿se fue el internet? Ah, bueno. Profe, ¿será que me puedes explicar otra vez? Listo. Entonces, estamos utilizando el verbo modal be able to. ¿Listo? Este be able to quiere decir habilidad, capacidad de realizar algo. ¿Listo? Es que si usted puede hacer tal cosa, pero no es hacer cualquier cosa, no es como, ay, sí, yo puedo escribir, no, es algo que me implica una dificultad, que es difícil de hacer, pero que yo lo puedo hacer, ¿sí? Es algo que yo creo que resalto del resto, ¿sí? Porque es algo que no es tan fácil de hacer, que me va a implicar dificultad. Y sí, tengo que utilizar eso en una oración, utilizar el verbo modal, able to. Por ejemplo, I am able to speak French. Yo soy capaz de hablar francés. O she is able to drive in a wheel. Ella es capaz de manejar en una llanta. Sí, es algo difícil, algo complejo. Bien, a ver, Catherine says, are you able to hear me well? ¿Tienes la capacidad, si eres capaz de escucharme bien? Sí, está bien. Ujú. Muy bien, Catherine, nice. Y fíjense que Catherine utilizó verbo to be, utiliza la pregunta, verbo to be primero, luego va pronombre, luego va verbo modal, luego va verbo normal y complemento. Muy bien, Catherine. You did it. What about the others? Don't understand?
You don't understand. You don't understand, guys. Bueno. Ujú. Y acá lo que tenemos que hacer entonces, write in English, pasar estas oraciones a inglés. Acá dice, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿Cómo pasarían esto a inglés? Can I talk with you a moment? Recuerden que cuando hacemos preguntas no existe el signo de interrogación que abre, solo el que cierra. Bien, el cuarto nos dice, complete these sentences with must, mustn't, needn't, or have to. Bien, acá pues no hay pierde. Must, mustn't, needn't. ¿Listo? Acá, digamos que must y have to pueden significar lo mismo, ¿sí? Puedo poner a must o have to. La diferencia va a radicar en mustn't y en needn't, porque acuérdense que mustn't me implica prohibición y needn't que no se necesita algo. ¿Listo? Por el contrario, must y have to sí van a significar lo mismo. Bien, el 5 nos dice, rewrite the sentences using the modal verbs in brackets. Entonces acá al frente de cada oración vamos a tener el verbo modal entre paréntesis y vamos a adecuar ese verbo modal a la oración. ¿Listo? Por lo general es después del pronombre, ¿no? Profe, no te entendí muy bien que digamos. Bien, entonces, por ejemplo, dice acá, it is against the law to drive without a license, perdón. Entonces, en español, ¿qué significaría esto? ¿Listo? Está en contra de la ley manejar sin una licencia. Entonces, vamos a adecuar este verbo modal a la oración. Entonces, it mustn't be o is against the law. ¿Listo? Entonces, generalmente vamos a poner el verbo modal después de el pronombre, en este caso, it. It mustn't be against the law. No debe ser, no debe ir en contra de la ley manejar sin licencia. O está prohibido, it is mustn't, against the law to drive without a license. ¿Listo? Miremos el otro. Perhaps Sarah lends Simon some money. What is perhaps, guys? Oh my God, the time is over. Pero miremos rápido. Perhaps. You know what is perhaps? Perhaps. Perhaps hace referencia a quizás, ¿listo? Entonces, perhaps, quizás Sarah lends Simon some money. Entonces, quizás Sara le prestó a Simón algo de dinero, ¿no? Entonces, en lugar de perhaps, vamos a poner may. O después de perhaps, vamos a poner may. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es que entender primero la oración y adecuamos el verbo modal que vaya con un sentido acorde a la oración. ¿Listo? Igual, cualquier duda que de pronto este punto se les dificulta un poquito porque sí hay que pensar. No me refiero a que sea difícil pensar o que no puedan pensar, pero que sí se les vaya a dificultar. ¿Listo? Entonces, este punto, si tienen dudas, me preguntan y yo les colaboro. Y pues el resto básicamente se trata de eso. De completar, acá es de elegir cuál es la opción correcta y ya. Y ahí el último, escribir 8 oraciones que sean con can o can't. ¿Listo? Y pues eso es. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa me escriben. Nobody else write. ¿Listo? Bueno, solamente participo en las oraciones Catherine Comaco. Listo, punto. Bien. Listo, chicos. To the next Saturday. Take care. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Perdón, ¿alguien sabe qué clase sigue? La verdad, yo no sé. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe, que esté bien.